Muy buenos días para todos, ¿cómo están? El Señor les bendiga grande y poderosamente. Bienvenidos a esta segunda parte de la sanidad y el fortalecimiento de nuestro autoestima. Le damos la bienvenida a todos. Gracias por confiar en nosotros. Gracias por preferirnos. Les habla su pastor Pedro Carrillo. Esta es la segunda parte del tema que estuvimos tratando en el día de ayer. Así que hoy seguimos con la segunda parte de esto de el valor de nuestro autoestima. Bueno, entrando en materia, en el día de ayer hablamos de dos cosas que influyen en el autoestima de cada persona y que por esa razón vemos nosotros algunas personas con el autoestima quebrado, herido, muy bajo. Y el primer punto que tratamos es la filosofía de este mundo, esa filosofía discriminatoria que hay en este mundo, y hablamos de algunos puntos importantes. Hablamos de cómo se discrimina las personas por el color de piel. Estuvimos hablando de la discriminación por la edad, por el físico. Hablamos de la discriminación por el estudio, también de la clase social. Cuando se es de una clase social muy alta económicamente, pues se tiende a creer que la persona tiene más alto valor. Y emocionalmente son las cosas que nosotros tenemos que tener muy en cuenta de nuestro autoestima, las áreas en que tenemos que ir trabajando nosotros para mejorar. También hablamos de cómo influye el compararse. Nos comparan desde niños, nos comparan con otros y nosotros seguimos durante el resto de nuestra vida, seguimos comparándonos. Y el estarse comparando, pues eso también nos compara por debajo y nos hace ver menos que los demás. ¿Qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de dos aspectos importantes. ¿Por qué está nuestra autoestima así? ¿Qué es lo que influye para esto? El concepto de la gente influye mucho sobre nosotros. Cada persona tiene una forma de ver la vida. Cada quien tiene una perspectiva con la cual ven el mundo. Todas las personas tienen su perspectiva dependiendo de la personalidad de cada quien. Entonces, todas las personas tienen un concepto de ti. Jesucristo dice en su palabra, dice en el libro de Lucas, en el capítulo 9, versículo 18, dice: un día en que Jesús oraba a solas y le preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Qué dice la gente? ¿Cuál es la opinión? ¿Cuál es el concepto de la gente? Ellos respondieron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, que eres Elías, que eres alguno de los profetas. Y Jesús les dice: ¿y cuál es el concepto de ustedes con respecto a mí? ¿Qué dicen ustedes que soy yo? Y Pedro les dice:
tú eres el hijo del Dios viviente. Ese era el concepto de Pedro. Le dice, tú eres el hijo del Dios viviente. Pero Jesús le pregunta a ellos qué dice la gente. La gente tenía muchos conceptos. Unos decían que era Juan el Bautista, otros decían que era Elías, que había reencarnado, otros decían que era alguno de los profetas que había regresado otra vez al mundo. La gente tenía muchos conceptos de Jesús, de ver a Jesús, la forma de ser de Jesús, el comportamiento de Jesús, la unción, la sabiduría que tenía Jesús. Cada quien daba un concepto distinto. Y en este mundo, la gente va a tener un concepto de ti. Y no toda la gente va a tener un concepto bueno. Hay unas personas que van a hablar bien de ti, otras personas van a hablar mal de ti, otras personas van a decir que tú eres una persona regular. En fin, inclusive nosotros como padres, si tenemos 3 hijos, aún nuestros hijos, los 3 hijos no tienen un mismo concepto de su padre. Uno va a tener un concepto, otro. En fin, la gente nunca va a tener un concepto parejo, igual para ti. ¿Qué te quiero decir con eso? Que nosotros aquí en nuestro programa hemos visto en nuestro chat gente que se expresa muy bonito, la gente habla muy bonito, se expresa muy hermoso de nuestro ministerio, de mí como pastor, habla muy bien, pero a veces nos aparecen personas allí con unos conceptos totalmente desfavorables. ¿Por qué? Porque todo el mundo no tiene el mismo concepto. Hay gente que dice que no le gusta nuestras enseñanzas y tenemos gente conectada aquí que disfruta de nuestras enseñanzas. Entonces, vemos que no todo el mundo tiene el mismo concepto. Cada quien da su concepto dependiendo de su posición o de su perspectiva. ¿Qué es lo que sucede? Que desde niño han habido conceptos sobre nosotros. Nos han tenido como el loco de la familia, como el bueno para nada, como el bruto, como la bruta. Nos han tenido con unas etiquetas bastante feas, bastante horribles. ¿Y qué ha pasado con eso? ¿Qué ha pasado con esto? Que esto ha ido marcando nuestras vidas porque nosotros hemos creído todo lo que la gente expresa. Nos hacen llorar, nos hacen sufrir con los conceptos que la gente tiene, la forma como la gente nos trata. Si usted pregunta, ¿qué son los pastores? Algunos van a decir cosas horribles de los pastores. Otros van a decir cosas más o menos aceptables y otros se van a expresar como lo mejor que hay, el ser pastor. Es más, hay muchas personas que no revelan el pastorado como profesión. Trato de presentarme por donde voy como el pastor Pedro Carrillo. Pero hay gente que trata de no decir soy pastor porque a veces no se tiene el oficio de pastor como en un buen concepto. Entonces, hay muchos conceptos, mucha gente tiene diferentes conceptos en su vida con respecto a muchas cosas y eso ha pasado contigo. Inclusive en nuestro hogar, nuestros padres
nos han colocado etiquetas como la oveja negra, como el feo de la familia, como, qué sé yo, en fin, y son etiquetas horribles, si fueran etiquetas buenas, pero la etiqueta de el gordo, la etiqueta de la flaca, la amargada, llegó la amargada, son etiquetas que nos han colocado cuando una persona discute con la otra. Las palabras que se expresan son para no repetir. E inclusive cuando hay discusiones entre la pareja, entre esposos, se lanzan unas palabras tremendas, unas palabras terribles, en donde el uno ofende al otro y le dice: si tú eres un infiel, tú eres un perro, tú eres lo peor. En fin, son palabras que se expresan con rabia y de pronto en el momento nosotros, en el calor de la discusión, pues ahí respondimos el uno al otro, pero después de un rato comienzan esas palabras a retumbar en nuestra mente, comienzan a repetirse en nuestra mente: la bruta, la inservible, tú eres una inservible, una buena para nada, tú eres una porquería de mujer. En fin, comienzan las palabras a retumbar y comienza la persona a sentir el dolor de la herida en su autoestima. Su autoestima ha sido herida, ha sido maltratada, ha sido humillada. Pero eso no queda ahí. Aunque venga una persona y te consuele, aunque de pronto al día siguiente la persona viene con unas flores y te pide perdón y te dice: hombre, es que estaba de mal humor, me hiciste coger rabia, me hiciste enojar. Aunque haya un perdón, aunque la persona se humilla y pide perdón, esas palabras quedaron allí, esas heridas quedaron allí. Y eso va marcando nuestra vida por todo el tiempo de nuestra existencia. Entonces, lo que le digo es que otra de las cosas, ya hablamos de dos, que es la filosofía de este mundo y las comparaciones. Ahora estamos hablando de los conceptos de la gente, cómo nos hieren, cómo nos maltratan, cómo nos humillan. ¿Qué otra cosa necesitamos hablar antes de entrar en lo que es la sanidad en sí? Lo que es la sanidad en sí. Necesitamos una sanidad de todo lo que nos ha pasado con otras personas que tienen esa filosofía metida en su corazón y que nos han dicho el negro ese, o nos han dicho el pobretón, una persona que ni siquiera ha estudiado en esta vida, una persona iletrada. Recuerden ustedes lo que les pasó a los apóstoles, el apóstol Juan y al apóstol Pedro en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, que ellos estaban predicando con mucho denuedo la palabra de Dios, Pedro y Juan,
Hechos 4:13, dice, y los fariseos le decían que eran personas sin letras, iletrados y del vulgo, o sea, sin educación, de baja estirpe y gente sin letras. Sin embargo, pues se admiraban de ver todos los milagros que Dios hacía a través de ellos, pero la gente miraba que eran personas humildes, populares, sin estudios, porque siempre el fariseo se tenía como de alta alcurnia por sus estudios, por su preparación, porque la mayoría habían estado en las mejores escuelas o siguiendo a los mejores maestros de ese entonces. Recuerde que Pablo decía, cuando lo querían demeritar, Pablo decía, pero si yo me he sentado a los pies de la lumbrera número 1 de Israel, que es Gamaliel, ¿cómo tú vienes a decirme que yo? O sea, Pablo le decía, yo he estudiado, Gamaliel era como Harvard en este entonces, y él decía, pues, yo no me enorgullezco de eso por el hecho de que me senté a los pies a estudiar del maestro número 1 de aquel entonces. Entonces, si nos han dicho los feos, el gordo, el discapacitado, si nos han dicho todas estas cosas, ¿cómo está nuestra autoestima? ¿Cómo está nuestro interior, nuestra personalidad, que ha sido maltratada con todas estas cosas? Estaba escuchando a la cantante Concha Huica, una morena con unos talentos musicales tremendos. Ella es de origen africano, de tez africana, pero nació en España. Pero ella no niega su origen, y a ella le preguntaron que si su tez negra, su origen africano, le había traído algún problema, alguna mala situación. Y ella decía, el hecho de que la gente tenga ese concepto de tener en menos a la gente de color, dice ella, a mí eso no me interesa, es problema de la persona. Decía ella una palabrita que me tocó mucho mi interior, me tocó mucho mi corazón. Ella decía, nosotros somos los que afilamos el cuchillo de nuestro enemigo. Somos los que o lo afilamos o no, el cuchillo de nuestros enemigos. Cuando tú le das valor a lo que la gente que tiene este concepto, esta filosofía, dice, cuando tú le das valor, le das color a eso, entonces tú estás afilando el cuchillo que te va a herir. Y ella decía, a mí el concepto de la gente lo tengo en poco. Lo que piense la gente lo tengo en poco. A mí lo que me interesa es qué pienso yo. Y yo me siento de mucho valor en cualquier lugar y en cualquier país que vaya, en cualquier estrado que me coloque, me siento con valor. ¿Qué te quiero decir con eso? Que ella estaba diciendo que la gente tiene una actitud debido a la filosofía de este mundo. La filosofía de este mundo crea actitudes.
Entonces, el que tiene esa filosofía de que el negro es menos, anda con esa actitud, viendo a los negros como menos y que ellos como blancos son superiores. Esa es su actitud en esta vida. Los que piensan que los iletrados, los que no han estudiado, los que no tienen carreras eh, profesionales, los que no tienen doctorado, especializaciones, eh, la gente que tiene esta filosofía de este mundo, que piensa que el que estudia es más que el que no estudia, ese es su problema. Ellos van a tener esa actitud de desprecio y de poco valor a las personas que no han estudiado. Ese es un problema de esa persona que tiene esa filosofía. Los que tienen filosofía de que los que son bellos y esbeltos son más que los otros, ese es su problema. Ellos andan creyendo que por su físico son superiores a todos los demás. Y si son mujeres, ven a las otras mujeres como poca cosa. Y cuando ven a otra mujer, le hacen mala cara. Mira, nada que ver. Mira ese cuerpo y mira el mío. Esa es una cosa que es normal en este mundo porque mucha gente tiene esa filosofía. Esa filosofía se le ha metido en los tuétanos, en la sangre. Eso está bien, eso es cada quien y cada quien tiene la actitud dependiendo de la filosofía que tiene. Aquellos que menosprecian a los ancianos, que menosprecian a la persona mayor, que le dicen retrógrados, gente retrasada, gente que no está actualizada, gente que no tienen conocimiento. Está bien, ese es su concepto y esa es su posición y esa es su actitud, porque eso es lo que la persona cree y esa es su filosofía. Eso, cada quien puede tener la filosofía que quiera. Nosotros no podemos cambiar a la gente, no podemos cambiar ni el pensamiento, ni la creencia, ni la actitud de ninguna persona. Cada quien tiene su actitud y su forma de ser. El problema está es en nosotros. Si usted acepta o deja que le afecte la actitud de la otra persona, ahí es donde está el problema. Lo que decía la cantante Concha Huica, lo que decía era, tú estás afilando el cuchillo de tu enemigo, porque le estás dando valor a la actitud y a los y al comportamiento de esa persona. Recuerdo aquí en nuestra ciudad un técnico de fútbol que dijo renuncio. Oye, pero ¿por qué renuncias si estás teniendo buenos resultados, el equipo te acepta? No, yo renuncio porque siento que aquí el valor hacia mí como persona no se me está dando. Y por esa razón yo busco mi lugar, porque yo sé hasta dónde, qué valgo y a dónde debo estar. Esa fue una cosa que lo deja uno perplejo de esto que dijo este hombre. O sea, si en este lugar hay unas personas y las personas de este lugar no ven mi valor ni aceptan mi valor, yo no tengo por qué estar aquí, ni estar con ellos, ni estar aceptando. ¿Por qué? Porque yo tengo mi valor, sé que valgo y yo quiero estar en los lugares en donde mi valor se dé y punto. O sea, es una cuestión de que si tú te hieres, te deprimes por la actitud de la gente, entonces sí estamos mal. Entonces, ese es el problema, que tú has dejado
que, que la actitud de la gente te maltrate, te humille, te hiera. Tú has dejado eso. En el caso de la pareja, en el caso del hogar, todo es igual, es igual. Si tú estás aspirando a una persona y la persona te dice, no, yo no aspiro a tener una persona iletrada como tú, no hay ningún problema. No voy a estar peleando ni discutiendo contigo ni nada de estas cosas. O sea, cada quien tiene su filosofía y su actitud, su idea sobre este mundo. Entonces, el primer punto de esto es no deje que la actitud y la filosofía de la gente afecte su interior. Usted sabe cuál es su valor. Usted sabe qué es lo que vale. Usted sabe quién es. Segundo, porque estamos en el área de sanar nuestra autoestima y fortalecer nuestra autoestima. El segundo punto, dice Jesús, ¿qué dice la gente que soy yo? El concepto de la gente, la opinión de la gente con respecto a ti. Recuerdo que me escribe uno de nuestros amigos muy queridos de aquí de este canal, me escribe a nuestro chat personal y nos dice, pastor, hay una persona que está escribiendo, colocando unos comentarios ofensivos contra usted, hablando mal de usted. Y yo, bueno, esa es su forma de ver las cosas. Esa es su forma de ver las cosas. Pero no te preocupes por eso. No, yo le respondí, no le responda. Porque si tú le respondes, le estás dando valor a lo que la persona está diciendo, a la opinión de la persona. Tú no tienes por qué responder. Y entonces, no, yo simplemente lo que hago es que lo elimino el comentario o bloqueo a la persona, porque a veces hay personas que no gustan de nosotros, pero nos ven. Y entonces se ponen a analizar todo lo que uno habla para entonces estar escribiendo allí sandeces. Si es una persona que no gusta de nuestras enseñanzas, pues ¿qué hace allí? El problema es de él, está viendo, debe de buscar un lugar donde él encaje, pero está metido donde no debe, porque lo que enseñamos no está acorde a su idea. Entonces el problema es de la persona, pero hay opiniones de toda clase, pésimas, regulares, malas, buenas, excelentes. No, hay muchas opiniones, pero usted no tiene por qué dejarse afectar de ninguna opinión contraria, de ninguna opinión negativa que tengan de usted. Usted no tiene por qué afectarle eso. Yo le hago una pregunta a usted. Le hago una pregunta a todos los que están aquí. ¿Qué opina usted del presidente de Rusia? Un ejemplo. ¿Qué opina usted? Dígame con sinceridad, ¿qué opina usted del presidente de Rusia, de Vladimir Putin? ¿Qué opina usted? De un concepto en su mente allí sencillo. Un concepto. ¿Cómo lo categoriza usted? ¿Es un presidente bueno, regular, malo, pésimo, excelente? Como persona, ¿cómo es para usted? ¿Cuál de esos puntos? Excelente, bueno, regular, malo o pésimo. Esos 5 puntos. ¿Cuál sería su opinión? No la vaya a colocar aquí en el chat, porque no le estoy pidiendo que lo coloque aquí en el chat, sino simplemente arrójelo ahí en su mente, colóquelo ahí en su mente nomás. Yo creo que
si nos ponemos a analizar todos los conceptos que ustedes están expresando, no son parecidos. Hay conceptos diversos con respecto a este presidente. Es posible que la mayoría hayan dicho pésimo, algunos cuantos hayan dicho malo, otros hayan dicho regular, y de pronto hay alguno que ha dicho yo estoy de acuerdo a cómo él se comporta. Me gusta cómo él, autoritario, una persona con autoridad, y me gusta. O sea, hay que respetar el concepto de cada quien porque cada quien da un concepto dependiendo de su perspectiva de vida, porque cada quien tiene una perspectiva y hay que respetar. Hay personas que son perfeccionistas y exigen más que otros. Hay unas personas que no les importa, hay unas personas que, en fin, o sea, hay diferentes conceptos para una sola cosa. Es más, si usted lee los 4 evangelios, usted va a ver que los 4 no hablan igual de Jesús. Analícelo y verá. Usted analiza a Juan y Juan siempre lo habla como el Hijo de Dios, lo más lindo, lo más hermoso, que él se recostaba a su pecho y él, o sea, para él era el Hijo de Dios. El otro decía que era el Hijo del Hombre, el otro decía que era el Mesías, el otro decía, o sea, cada quien tiene una perspectiva y por eso Dios dejó los 4 evangelios porque los 4 no vieron lo mismo ni opinaron lo mismo. Y usted ve las mismas escenas en los 4 evangelios, los relatos de cada quien no son iguales. No es que la Biblia se contradiga, uno dice, no se contradice. Si se contradice, los 4 dijeran lo mismo para no contradecirse. No, Dios dejó la opinión de cada uno. Porque el uno vio una cosa, el otro resaltó otra, el otro resaltó otra, y cada quien resalta según su forma de ver la vida. Mateo era judío y él pensaba como judío y le hablaba a los judíos. Marco le hablaba a los romanos, Lucas le habló a los gentiles y Juan le habló a la iglesia. O sea, cada quien tiene una perspectiva diferente. Y así es el mundo, así es la gente del mundo, cada quien tiene una opinión. O sea que yo le hago una pregunta a usted, le hago la segunda pregunta. Para aquellos que dijeron que el presidente de Rusia es pésimo y los que dijeron que el presidente de Rusia es malo, yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Usted cree que el concepto suyo lo va a deprimir a él? ¿Usted cree que él se va a deprimir y él no va a comer durante todo el día porque supo que usted dijo que no le parecía una buena persona? ¿Usted cree que él va a llorar y va a decir cómo va a ser posible? No, no. Él ni se va a inmutar si sabe de tu concepto. ¿Qué quiere decir con eso? Él ni siquiera tiene en cuenta ni le importa lo que tú opines de él. Él sigue siendo el mismo y se va a seguir comportando el mismo. Porque no le interesa lo que opinen los demás. Él tiene sus cosas claras y él va a hacer sus cosas y va a actuar como él siempre ha querido actuar. Así que el concepto que tú tengas de él, a él ni le hace. Yo lo que te digo a ti es lo siguiente. Si a ese señor le importan 3 centavos lo que tú digas,
¿Tú por qué le das tanto color a lo que la gente habla? Estamos en un mundo generalmente democrático donde todas las personas pueden opinar, todas las personas pueden expresar sus ideas, sus conceptos, su forma de ver las cosas, cada quien la puede opinar. Y cada quien va a opinar según su idea, según su pensamiento y según su mentalidad. ¿Por qué tiene que afectarte la opinión que tiene esta persona, que es negativa acerca de ti? ¿Por qué tienes que deprimirte? ¿Por qué tienes que, que hacer un escándalo? ¿Por qué tienes que decir que la vas a demandar, que vas a llevarla a los estrados judiciales por todo lo que han expresado? Decía Jesús, ¿qué dice la gente? No, que esto. A mí lo que me interesa es qué dicen ustedes. Lo que dice la gente a mí que me va a interesar. Entonces, ¿qué es lo que está afectando tu autoestima? Que tú le prestas atención a toda murmuración, a toda detracción, a toda calumnia, a todo mal concepto. Andas prestando atención y te quieres morir por el mal concepto que tienen algunos con respecto a ti. Tú no tienes por qué darle color a lo que la gente habla. Lo que decía la cantante Concha, ella decía, yo no tengo por qué estar afilando el cuchillo de mi enemigo. Si usted piensa eso de malas, problema es suyo. ¿Yo qué puedo hacer? Yo no puedo cambiarlo a usted. Yo no puedo ahora hacer maravillas. La otra pregunta que yo te hago es esta. ¿Tú crees que tú puedes comportarte de tal manera que le agrades a todo el mundo? Eso es imposible en un mundo tan diverso, donde hay tantas personas con diferentes conceptos. Eso es imposible que nosotros podamos agradarle a todo el mundo. Como decía un dicho por ahí, no somos monedita de oro que le podemos agradar a todo el mundo. Eso es imposible. Entonces, de hecho, ya nosotros pues sabemos que es imposible que todas las personas opinen bien de nosotros. ¿Usted cree que un judío va a hablar bien de nuestras enseñanzas? No, jamás. Jamás. ¿Usted cree que eh, eh, un católico va a opinar bien de nuestras enseñanzas? No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque cada quien, según sus creencias, su filosofía, sus ideas, tiene un concepto acerca de las cosas. Y eso se respeta. Pero lo que buscamos es que a usted no le afecte, porque eso va a dañar su autoestima. Eso va a herir su autoestima. Y lo que estamos buscando es sanar, fortalecer nuestra autoestima. Cierre sus oídos a los malos conceptos, punto. Y cualquier persona que opine que usted no es la persona adecuada de malas, pues, de malas. Usted no ha visto lo que sucede con los suegros. Generalmente, la perspectiva de la novia no es la misma que la suegra. O sea, la novia se encantó con el muchacho, le gusta el muchacho, le agrada su forma de ser, es feliz con él, pero a la mamá no le va a encajar. ¿Por qué? Porque la mamá es otra persona y ella tiene sus
conceptos, sus ideas diferentes a la... ¿A ti qué te va a interesar lo que diga la suegra? ¿A ti qué te va a interesar? Hay unos que viven estresados porque no le caen bien a la suegra. ¿A mí qué me va a interesar la suegra? Si yo me casé fue con la hija y a mí lo que me interesa es la hija y el concepto de la hija. Ahora, es posible que usted le agrade a su suegra, pero a su hija no. Y así siempre pasa. Que dice la mamá, mira, él es un buen muchacho, ¿por qué no te metes con él? ¿Por qué no le aceptas las insinuaciones de él? Porque él le parece un buen muchacho a usted, pero a mí no. O sea, la suegra está enamorada del tipo y quiere que la hija se case con él. Pero es que aquí no interesa el concepto de la mamá, interesa el concepto de ella. Entonces, a usted lo que le interesa es quién es usted, el valor que usted tiene. Ahora, ¿cuál es el concepto de Dios con respecto a ti? Que yo creo que ese es el punto que más me debe importar. Recuerden a Gedeón. Gedeón, un hombre miedoso que estaba escondiendo el trigo de los madianitas en un lagar, lo estaba escondiendo, huyendo de los madianitas, y Dios le habla a través del ángel y le dice, varón esforzado y valiente. Yo creo que Gedeón debió de mirar para un lado, para otro. ¿Con quién? Contigo. Estoy hablando es contigo. O sea, él no se tenía en un buen concepto, pero Dios sí lo tenía en un buen concepto. ¿Qué es lo que interesa aquí? El concepto de Dios, que dice que tú eres la niña de sus ojos, que a sus ojos has sido de gran estima. Eso es lo que interesa. Lo que interesa es quién soy yo para Dios. Eso sí debe importar, eso sí es importantísimo. Pero Dios nos ha amado, nos ha aceptado con nuestros errores y nuestras fallas, y nos ha lavado con su sangre, y nos ha dado valor, nos usa como instrumento. ¿A mí qué me va a importar lo que diga otra persona, lo que está denigrando a otra persona? Si a mí lo que me interesa es el concepto de Dios. ¿Y qué es Dios para mí? Yo cuando hago campañas y veo el poder de Dios, cómo se derrama en sanidades, en milagros, yo duermo tranquilo. Yo digo, epa, está ahí, Él está ahí, respaldándome. Eso es lo que me interesa. No es que me va a interesar la gente, lo que diga la gente. A mí lo que me interesa es el respaldo de Dios, el amor de Dios, el concepto de Dios hacia mí. Eso es lo que me interesa. Ahora, el segundo punto es tu concepto. Sí, hay gente que habla mal, sí, pero ¿qué dices tú de ti mismo? Ese es el concepto que interesa. El de Dios y el tuyo. ¿Por qué? Porque yo he escuchado mucha gente que se maltrata a sí misma. Que me dicen, pastor, es que yo soy bruta, pastor. A mí no se me graba nada. Yo soy cerrada y atrancada por dentro. A mí la tecnología me atropella. O sea, yo digo, esta señora, o sea, yo qué voy a hablar ahí. Si ella está hablando de lo peor, se trata de lo peor, ¿yo qué voy a opinar ahí? Imagínense, eso.
Cualquier cosa bonita que yo diga de ella no lo va a creer porque ella se cree lo peor. Entonces, ¿cuál es el concepto tuyo acerca de ti misma? ¿Qué es lo que hablas de ti? No es que yo no sirvo para eso. Es que yo sé que yo no puedo. Yo sé que eso no se hizo para mí. Yo sé que yo no tengo ni los conocimientos, ni las habilidades, ni las herramientas como para aspirar a X o Y cosas. Oye, ¿yo qué voy a decir si tú te estás poniendo en el peor de los conceptos? Contigo no se puede hacer nada, porque tu concepto de ti mismo es lo peor. Tu autoestima está por el suelo. Yo necesito que usted mejore el concepto que usted tiene de sí mismo. Yo le dije a usted la vez pasada que hay unos que se reconocen como el ladrón, otros como la abusada, otros como la violada, otros como el drogadicto, y así se presentan. Y a todo el que pueden decirle que eran drogadictos, lo dicen. Y andan restregándole a todo el mundo que, que, que soy la violada y soy la violada y soy la violada. ¿Qué podemos hacer contigo si tú no cambias tu concepto? Yo lo que te sugiero es que ahondes, escarbes un poquito en tu interior y busques todo lo bueno que tú tienes, tus habilidades, tus dones, tus talentos. Escudriñalos, escudriñalos en tu interior. Busca lo recursiva que eres, lo resiliente, lo fuerte que has sido en esta vida. ¿Por qué no hablas de lo hábil que eres para esto y para esto otro? ¿Por qué no hablas de tu inteligencia para esto y para esto otro? ¿Por qué tienes que estar hablando que eres la bruta de la tecnología si tú eres inteligente para otras cosas? ¿Por qué no hablas de tu sabiduría para esto y para esto otro? ¿Por qué no hablas de lo fuerte que has sido para crear a tus hijos, para salir adelante, para triunfar? ¿Por qué no hablas de todas esas cosas bonitas que hay en ti? ¿Por qué tienes que estar recogiendo? ¿Por qué tienes que estar recogiendo siempre la basura en tu vida? ¿Por qué tienes que estarla recogiendo? Y estársela mostrando a todo el mundo lo basura de persona que soy, mira que yo soy esto y esto otro. Tenemos que hablar bien de nosotros. El concepto de nosotros influye mucho, porque ahí es donde se ve el valor que tú mismo te das. ¿Por qué estás hablando mal de ti? ¿Por qué te expresas tan feo de ti? Porque para ti tú no vales, tú no sirves. Y yo necesito que tú mejores tu forma de verte, tu forma de verte. Yo soy gorda, fea, las orejas, el cabello y la nariz, y comienza a hablar de todo lo feo que tiene en el cuerpo. Esa es tu forma de ver, mientras que, vuelvo y repito, coloco como ejemplo a esta mujer. Me gusta escucharla, no sé, me gusta escucharla cuando habla, no sé si es creyente o no lo sé, pero habla como a veces, como si fuera creyente, pero es, bueno, tú sabes que en España se expresan bastante fuerte, con palabras fuertes, pero, y me gusta a veces algunas cosas que dice, ¿sabes? Y esta mujer dice, no, yo sé quién soy y dónde voy, pues tomo mi lugar y el que quiere opinar diferente ese es su problema.
ya se da su valor. Y yo quiero que usted también se dé su valor, saque lo mejor de usted, exprésese lo mejor que pueda de usted. ¿Por qué se pone a mirar la nariz fea y no mira los ojos hermosos que usted tiene? Porque anda buscando el punto negro en una pared blanca. Anda buscando lo feo, el puntico feo, y no se pone a ver lo bonito y lo hermoso que tiene en su cuerpo. Usted tiene muchas cosas que la gente quisiera tener, pero usted anda pensando es en la nariz, que la tiene muy larga, y la nariz, y está ahí y ahí con el problema de la nariz. Y por esa razón no es feliz, porque se ha puesto a mirar la nariz, pero no ha visto su cuerpo, no ha visto su piel, que la gente quisiera tener un cabello tan hermoso. No se pone a mirar lo demás, porque se centró en ese punto negro y no hay quien la saque de allí. Ámese tal y como es, valórese. Valórese. El otro punto que quiero tratar es, tú sabes que siempre nos comparan, entonces uno siempre anda comparándose con los demás. Cómo es la otra iglesia, cómo son los otros pastores, cómo predica el otro, cómo están los otros canales, a mí qué me importa lo demás. A mí qué me tiene que importar qué es lo que hace el uno y qué es lo que hace el otro. A mí lo que me interesa es lo que yo hago. Mire, le voy a dejar esta etiqueta aquí. No se compare con otro, compárese consigo mismo. ¿Cómo así? O sea, nosotros los seres humanos no podemos compararnos con otras personas. ¿Por qué? Porque nadie es igual a nadie. Nadie es igual a otro. Tú no te puedes comparar con nadie, porque tú tienes puntos fuertes y puntos débiles. La otra persona tiene puntos fuertes y puntos débiles. Si te pones a comparar, vas a ver los puntos fuertes de él y vas a ver los puntos débiles tuyos. Pero quiero decirte que tú tienes puntos fuertes y él tiene también puntos débiles. Entonces no te compares con nadie. Tú eres único. Dios cuando te hizo, deshizo el molde. No hay otra persona en este mundo igual a ti. Pueden haber parecidas, pero no iguales a ti. Tú eres único en tu forma de ser, en tu físico, en tu personalidad, en tu comportamiento, en tu corazón, en tus sentimientos. Tú eres muy diferente a todos los demás. Entonces compárate contigo mismo, contigo mismo. ¿Cómo así? No entiendo. ¿Cómo me voy a comparar yo conmigo mismo? ¿Cómo eras ayer? ¿Cómo eras el año pasado? ¿Qué cosas tenías el año pasado y qué cosas tienes hoy? Compárate. Compárate pero contigo mismo. ¿Cómo eras tú en tu trabajo antes y cómo eres ahora? ¿Cómo eras tú en tus habilidades antes y cómo eres ahora? Compárate ahí y verás tú que vas mejorando. Yo lo que te digo es que cada año vaya saliendo una mejor versión de ti, que cada día compárate. ¿Cómo eres tú en el área tecnológica? ¿Cómo eres tú? No, yo estoy fallando en esto. Entonces vamos a trabajar en esa área y vamos a mejorar. Cosa de que cuando me compare conmigo mismo, ahora soy mejor. Soy una mejor versión de mí mismo. Saca la versión plus tuya, la versión 4.0 tuya. Ves sacándola, ves actualizándote.
en todas las áreas, en el área de educación, de estudios. Mejórate. ¿Qué necesitas capacitarte? ¿En qué necesitas capacitarte? Capacítate. ¿Cuál es el problema? Capacítate. En mi área eh, eh, económica, ¿qué cosas tenemos que mejorar para mejorar nuestro nivel económico? Y hazlo. Y punto. Eh, en mi aspecto físico, ¿cómo estoy yo en mi aspecto físico? Hombre, si tú te das cuenta que tienes algo malo en tu parte física, vamos a trabajar en ello. En mi presentación personal, en mi cuidado personal, en mis ejercicios físicos, en mi dieta personal, en mi cuidado de mi cabello, de mi piel, de mis manos, de mis pies. Vamos a trabajar en eso y vamos a mejorar. Y punto. O sea, nosotros mismos nos tenemos que comparar. ¿Cómo estoy yo y cuál es la versión que quiero tener? Y vamos a mejorar buscando ese punto óptimo. No se compare con otras personas. Evalúese usted mismo y vaya mejorando. Eso es lo que tiene que hacer. Nosotros podemos tener mentores. Hay personas que yo los tengo como mentores. Son personas que yo escucho, personas que yo veo, personas que me gustan sus libros, cómo escriben. Y son personas que se han vuelto mentores para mi vida. Son personas que me muestran un nivel superior al cual yo debo llegar. Y comienzo a trabajar en base a lo que esta persona ha alcanzado. No me comparo con ella, lo tengo como mentor. Y estoy muy pendiente de estas personas, cómo enseñan, cómo trabajan para ir mejorando en mi vida. En mi vida como profesional, en mi vida como pastor, en mi vida como padre de familia, en mi vida como esposo. Entonces, para cada área tengo mentores que estoy pendiente allí de que me ilustren, me ayuden y me capaciten para mejorar en esas áreas. Pero el concepto de la gente me importa poco. El compararme, prefiero no hacerlo. Trato de mejorar lo que hago. Trato de mejorar mi trabajo. Trato de mejorar mis videos, mis enseñanzas. Trato de mejorar la presentación, la profesionalización de mi canal. Trato de mejorar mi presentación personal. Trato de mejorar cómo me expreso, cómo hablo, cómo enseño. Trato de mejorar en todos los aspectos. Eso es lo que usted debe hacer. Y deje de estar comparándose con otro y dedíquese a usted. Usted debe ser su mejor inversión. Usted. Invierta en usted. Porque es que a veces nosotros invertimos en otros, inclusive en nuestra familia, vaciamos todo en nuestra familia y nos olvidamos de nosotros. A veces a los hijos le compramos la mejor marca de zapatos, de ropa, le regalamos lo mejor, le compramos lo mejor. Eso yo no tengo la menor duda, porque yo también soy padre. Pero el problema es cuando usted se va a comprar para usted, que va y busca lo que está en oferta, lo que está a 2 por 1,
lo que está al 50%. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que buscarte tú lo más barato, lo más económico, así dure 2 meses no más? Pero ¿por qué tienes que estar buscando lo más barato para ti? Invierte en ti, invierte en tu presentación personal. Tú eres la empresa más importante de tu vida. Tú eres tu mejor inversión. Invierte en tu presentación personal. Invierte en buena ropa. Invierte en buenos accesorios. Que huelas rico, con un buen perfume. Arréglate bien. Tu cabello invierte en tu... ¿En qué? En tus manos, en tus pies. Invierte. Invierte en capacitación. Mire, a mí me toca estudiar todos los días, todos los días. Yo estudio todos los días. Termino un curso, comienzo otro. Termino un curso, comienzo otro. Me toca hacer cursos para ser escritor. Me ha tocado hacer como 10 o 15 cursos para poder ser escritor. ¿Por qué? Porque quiero ser un buen escritor. Y entonces cada día tengo que aprender más sobre este arte de escribir, de ser autor de libros. Yo necesito aprender muchas técnicas, muchas ideas, tengo que actualizarme, tengo que estudiar como productor de videos, tengo que estudiar como presentador de videos, tengo que estudiar tecnología, tengo que estudiar diseño gráfico, tengo que estudiar una cantidad de cosas, tengo que estudiar mucha homilética, hermenéutica, para poder sacarle la mayor sustancia a la palabra, de cómo presentar las predicaciones que sean agradables para la gente. Me toca estar estudiando y actualizándome en una cosa, en otra. Invierto en libros, compro libros, me tardo horas escuchando a mis mentores. Tengo como 10 mentores en todos los aspectos. Tengo como 10 mentores, gente que me encanta sus prédicas, me encantan sus enseñanzas. Tengo como 10. Me gusta su forma de ser, su estilo, y los veo. Y duro horas escuchándolos, aprendiendo. Invierta en usted, invierta en ser cada día mejor, invierta en tener buenas herramientas para hacer su trabajo. Yo le decía a ustedes que yo comencé con un celular que daba pena. Un celular, comencé a hacer videos con un celular que no tenía ni cámara. Y por eso mis videos primeros fueron de solo audio, porque no tenía ni cámara. Hoy nosotros tenemos un estudio de grabación, tenemos cámaras 4K, tenemos una cantidad de herramientas. Invierta en usted, invierta en sus herramientas, invierta en sus cosas. Porque usted es su mejor inversión. Usted es la empresa más importante en su vida. Dios tiene el mejor concepto de ti. Mejora tu concepto de ti, porque Dios tiene el mejor concepto. Lo que diga la gente vale 3 centavos. Lo que hable la gente vale 3 pesos. Eso no le dé valor a eso. Tu concepto es el que vale. Recuerda que tú tienes muchas cosas buenas. Escarba en todo lo bueno que tienes y habla de lo bueno y no de lo malo. No de tus errores, sino de tus habilidades. No de tus fallas, sino de tus fortalezas. Habla de eso. Preséntate
con todo lo bueno que tú tienes. Que Dios te bendiga. Aquí terminamos. Saludo para todos ustedes. Si este video ha sido de bendición para usted, compártalo con todos sus grupos, con todas sus amistades. Si le agradó, démele un like a este video, démele un me gusta a este video, démele un like a este video. Los hermanos que han estado ofrendando, los hermanos que diezman, que ofrendan, aquí en este chat, gracias. Que el Señor me los bendiga grandemente, que Dios les multiplique todo lo que ustedes dan para este ministerio. Que Dios les abra puertas y Dios les dé nuevas ideas para progresar y prosperar. Todos los que puedan dar sus ofrendas aquí en el chat lo pueden hacer. Si usted está viendo este video en diferido, no lo está viendo en vivo y en directo, usted puede ofrendar también. Aquí hay un corazoncito, aquí abajito hay un corazoncito, así como este, que dice gracias. Usted le da clic y ahí puede dar su ofrenda en cualquier día que esté viendo este video. Usted puede dar su ofrenda, puede ayudarnos a seguir adelante con este ministerio. No se olvide de nuestros libros, no se olvide de nuestros libros, que ahí está el libro de sueños. Aquí abajo tenemos el link para usted adquirir nuestros libros. Ha sido una bendición tremenda, tremenda, tremenda poder estar aquí con ustedes. Aquellos que quieran ofrendar y no conocen mucho de tecnología, pueden escribirnos aquí a nuestro WhatsApp diciendo queremos ofrendar, regálenos los datos, cómo hacerlo, y nosotros con mucho gusto le vamos a decir cómo usted lo puede hacer. Ha sido muy grato, ha sido maravilloso este rato con ustedes, este rato que hemos estado aquí juntos. Gracias, que el Señor Jesús me los bendiga y nos vemos mañana sábado, que es el día de la oración. Un abrazo grande, inmenso, y que tengan un resto de día bendecido. Hasta la próxima.